Muy buenos días a todos, soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy terminamos con Los enemigos del comercio, en este caso Los enemigos del comercio, volumen 3, escritos por el filósofo español fallecido no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, Antonio Escotado. Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, volumen 3, de Lenin a nuestros días. Ya sabéis que tenéis en el canal el resumen de, lo tengo aquí, Los enemigos del comercio, volumen 1, que os recomiendo que os paséis, que antes de marzo, volumen 1 antes de marzo, luego a partir de marzo, Los enemigos del comercio, volumen 2, os voy a ir dejando las etiquetas aquí, también en el cuadro de descripción os pondré los enlaces, que este volumen 2, pues bueno, una historia moral de la propiedad, desde marzo, y ya el volumen 3, a partir de la Revolución Rusa, a partir de Lenin, hasta prácticamente nuestros días. Nos cuenta Mayo 68, bueno, ya voy a ir analizando a lo largo de este vídeo. He tardado bastante tiempo, algunos de vosotros ya me habíais pedido que sacara el resumen del volumen 3, pero necesitaba tiempo para leerlo, subrayarlo, tematizarlo, resumirlo, y he aprovechado este verano en el que he bajado un poco el ritmo de publicación de vídeos, ya tampoco he hecho directos, para sumergirme de lleno en este tercer volumen. Son bastante voluminosos, muchísima cantidad de información, es muy difícil sintetizar toda la información, me voy a dejar seguramente mucha información de interés, por lo tanto lo que voy a hacer es un breve esquema, voy a intentar esquematizar lo que Escotado nos cuenta en este tercer volumen. Bueno, empezamos. Tenemos una especie de primera parte que se titula ¿Cómo pudo ser desterrado el comercio? La formación de la conciencia bolchevique. Escotado analiza cómo se configura lo que será el inicio de la Unión Soviética. El bolchevismo se va formando fundamentalmente gracias a los desvelos de Lenin, unidos al trabajo de Trotsky, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Bukharin como principales colaboradores. Lenin era un hijo bien posicionado, era hijo de un hombre bien posicionado durante el reinado de Alejandro II. Escotado nos cuenta que en 1891, cuando el país se moviliza ante una gran hambruna, la familia de Lenin no entiende que este no ayude uniéndose a destacamentos rurales. Parece que se felicite de que la guerra civil esté cerca. Padecía Lenin también neurastenia, posiblemente su trabajo intenso e incansable lo tenía bastante agotado. Crear y dirigir al partido era sin duda una tarea intensa. Se suman más nombres, por ejemplo Stalin nace en 1878 y muere en 1953. Tras su primer encuentro, Lenin consideraba que Stalin era el tipo de persona que necesitaba, aunque luego veremos que parece que antes de morir Lenin no estaba muy de acuerdo en que Stalin heredara todo el poder. Stalin estuvo becado en un seminario en Georgia. A los 23 años pisa por primera vez la cárcel. Escotado marca un paralelismo entre Napoleón, que empezó siendo nacionalista corso y siempre habló francés con un fuerte acento italiano, y Stalin, nacionalista georgiano que nunca habló ruso sin un fuerte acento caucásico. Ambos terminarían siendo emperadores. Trotsky fascinaba a todos, gran talento para escribir y buen estratega. Según nuestro filósofo, según Escotado, Lenin era el único radicalmente pusilánime del grupo de bolcheviques insignes, pero también es cierto que era el más convencido de que la revolución no admite componendas graduales y exige exterminar a un gran porcentaje del cuerpo social, en ningún caso inferior a la cuarta o quinta parte. Escotado considera que esto es eugenesia y por tanto una de las tesis de Escotado es que esta ideología conlleva la eliminación de una gran parte de lo que se consideraba el enemigo. Lenin ofrecerá un partido político provisto de programa, pero no hipotecado al dictado de las urnas, cuya independencia deriva de representar lo que el Manifiesto Comunista de 1848 llamó inmensa mayoría. Se supone que el partido, dirigido por una vanguardia consciente y organizada, representaría tanto a los explotados, conscientes de serlo, como los alienados. Aquí estarían los pobres, afligidos y perseguidos. Si bien es cierto que el comunismo antiguo, el religioso, confió en Dios el castigo de los gozadores y atemperaba el llamamiento a la guerra civil con el precepto de amar al prójimo, el comunismo moderno tiene planes de eliminar, como decíamos, a esos enemigos de clase. No se puede esperar a la otra vida. El partido siempre estará en lo cierto.
es infalible. La conciencia roja, nos dirá Escotado, debe combatir a los enemigos internos y externos, herejes y paganos entonces, revisionistas y capitalistas. Ahora, el Partido Socialdemócrata ruso, el de Lenin, estaba formado por cuadros que, según el autor, estaban alejados de lo que era el trabajo obrero, entre comillas, eran intelectuales. Se nos cuenta también cómo crece el partido de Lenin, cómo se financia y cómo terminó llegando al poder. ¿Bebe un poco de agua? Lenin, perdón, cuando llega al poder, prioriza la paz. No olvidemos que Rusia está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Tras la Revolución Rusa, en diciembre de 1917, el apoyo popular de los bolcheviques es de unos 9.800.000 sufragios. Un 41% de los sufragios serán obtenidos por el Partido Social Revolucionario de Víctor Chernov. Se termina creando la Comisión de Emergencia contra la Reacción y el Sabotaje, la checa, pensado para no ceder ni un milímetro en los 5 puntos que en noviembre se establecieron como programa político: nacionalizar la banca, expropiar a la Iglesia, traspasar el control de la empresa a los soviets, repudiar la deuda externa e introducir la jornada de 48 horas. Se termina suprimiendo toda propiedad privada territorial, sin compensación. Se prohíbe la compraventa de parcelas y el empleo de asalariados, por lo que el comercio agrícola está prohibido. Existe resistencia, por lo que la represión será dura. Rusia se sumerge, tras salirse de la Primera Guerra Mundial, en una guerra civil entre el ejército blanco y el rojo. Al final, Lenin y Trotsky consuman la hazaña de crear una dictadura del proletariado en un país donde apenas el obrero industrial alcanza el 2%. Escotado enumera más medidas en el incipiente régimen comunista. Por ejemplo, se prescinde del dinero como unidad de medida, donde la vivienda es gratis y el pueblo cubre sus necesidades con vales de alimentación, vestuario y esparcimiento. El medio corruptor por excelencia resulta anacrónico. Surge una hiperinflación. Lenin sufre un atentado el 18 de agosto de 1918. Desde su refugio lanza las directrices de lo que Escotado llama como el terror rojo. Durante 8 semanas esta campaña elimina entre 50.000 y 200.000 personas. Kamenev y Bukharin lamentan esta deriva hacia el terrorismo, pero Lenin prohíbe difamar a la checa, entendiendo que un buen comunista es un buen chequista. También era obligatorio trabajar, quien no trabaja no come. Las empresas crean sus propias cuotas establecidas por distintos planes, los conocidos como planes quinquenales. Según Escotado, al final termina siendo un gran problema, porque el mercado es un sistema, el mercado capitalista, mejor dicho, es un sistema que basa sus decisiones, el mercado en el sistema capitalista es un sistema de información, nos dice Escotado. Las decisiones de millones de consumidores son las que generan este fluir de información y termina determinando qué se debe producir, quién debe producirlo y cómo producirlo. Estas son las 3 preguntas que en una economía planificada como la de la Unión Soviética respondía el Estado, las autoridades, y en un sistema capitalista, nos dirá Escotado, pues que las responde el mercado. Y el mercado, al basarse en decisiones del consumidor, pues un sistema de información mejor que el de la planificación centralizada. Sin embargo, en el caso de la Unión Soviética, esa planificación centralizada, dirigida por burócratas, es la que debe establecer qué se debía producir. Para Escotado, la planificación centralizada nunca podría competir con el mercado del libre mercado. En 1921 nace oficialmente la URSS. En 1922, varias organizaciones filantrópicas reparten comida y medicinas a 14 millones de hambrientos de la Unión Soviética. La situación es tan grave que se impone la nueva política económica, la NEP, una especie de economía mixta pensada para dinamizar un país sumergido en una crisis brutal. La segunda parte, seguimos avanzando, se titula ¿Cómo resultó la vida sin comercio? Yo le he llamado partes, no pone primera y segunda parte, simplemente son partes separadas que Escotado establece, y entonces yo las titulo como segunda parte, aunque no es así como vienen tituladas. La segunda parte se titula como digo, La vida sin comercio. Lenin muere y Stalin se hace con el poder en 1928. Este lanzó una colectivización del campo total con deportaciones masivas y despliegue del Gulag. Stalin lanzó a la URSS a convertirse en una potencia y terminó liquidando a su adversario, Trotsky, que ya sabéis que murió, lo mató un Ramón Mercader de origen español, le clavó un piolet, que es el martillo este que sirve para, que tiene los escaladores, se lo clavó en la cabeza. Lo mató Ramón Mercader. Hay un documental bastante interesante sobre Ramón Mercader, su madre, la vida de
este personaje. Bueno, también resalta Escotado que la URSS consiguió la admiración de mucha gente fuera de sus fronteras, a pesar de la campaña de terror. A mediados de 1938, todo tipo de desarrollo económico se ha frenado derivado de las purgas contra las élites civiles y militares. Más de 1,5 millones de personas serán detenidas y más de 600.000 ejecutadas, dato confirmado por la apertura de archivos tras la llegada al poder de Khrushchev. Tercera parte de cómo el mundo imitó a la URSS. Aquí Escotado nos habla de la Guerra Civil Española y de las distintas fuerzas izquierdistas. Por otro lado, acercándonos a la Segunda Guerra Mundial, la grave crisis hace que se extienda cada vez más un discurso antiliberal, incorporando elementos nacionales a sus tesis genéricas. Las libertades burguesas parecen ser incompatibles con la seguridad auténtica. El crash de 1929 supone un impacto brutal en la economía mundial. Previamente, el Tratado de Versalles de 1919 hace que los aliados, vencedores de la Primera Guerra Mundial, se repartan la capacidad industrial de Alemania, humillando y pauperizando al país. La URSS se enorgullece de ser inmune al crash del 29, gracias a un crecimiento planificado. Y buena parte de los que no viven en la URSS se suman a la pregunta que le hizo Lenin a Fernández de los Ríos cuando éste le dijo que en la URSS no había libertad. O sea, el español, Fernández de los Ríos va a la Unión Soviética y le pregunta, dice la anécdota, le pregunta a Lenin, perdón, que le dice a Lenin que aquí no hay libertad. Entonces Lenin le dice: ¿libertad para qué? Aunque yo tenía un profesor en la carrera, yo estudié ciencias políticas, y en una conferencia hubo un profesor que dijo que realmente Lenin le dijo: ¿libertad para hacer qué? Le preguntó: ¿libertad para hacer qué? ¿Libertad para explotar? Etcétera. Bueno, eso es lo que él dijo. Profesor, ¿qué decía Lenin? Escotado repasa la figura de Mussolini, 1883-1945, y su toma de poder en 1922. Según Escotado, a Mussolini Lenin le parece un genio táctico tan brillante como envilecido por patrocinar la lucha de clases, cuando cualquier socialismo digno de ese hombre se centrará en sustituir burocracias corruptas por una casta de guerreros generosos, encargada de transformar la abyección igualitarista en un llamamiento a la emulación universal, apoyada sobre la irremediable, fértil y benéfica desigualdad humana. Eso es lo que pensaba Mussolini, según Escotado. Mussolini, Hitler y Stalin serán llamados por Escotado como la tríada mesiánica. Para Escotado, pensar que solo el comunista puede ser realmente antiliberal hizo que Hitler y Mussolini pasaran por ser secuaces del capitalismo. Tras Mussolini, bebo un poquito más de agua, es que tengo la garganta regular. Me vais a perdonar. Bueno, tras Mussolini, el autor repasa el régimen nacionalsocialista, traza paralelismo entre Hitler y Stalin hermanados por el espíritu democida, cuyo proyecto totalitario combina siempre alguna eugenesia con salvadores providenciales, lo uno como epótime del rigor científico, Stalin, y lo otro como voz del sentimiento. Este totalitarismo está dispuesto a convertir a los ciudadanos en súbditos, con tal de cancelar penalidades e incertidumbres. Esto lo dice mucho, perdón, Escotado en esta dicotomía libertad-seguridad. En este caso, ellos prometen seguridad a cambio, evidentemente, de anular la libertad. Esta es una de las hipótesis de Escotado, aparte de las, como ya sabéis, si habéis visto el primer vídeo, que existen sociedades comerciales y sociedades clericales militares. Libertad, seguridad, ¿vale? Cuarta parte de cómo algunos equívocos empezaron a despejarse. Seguimos avanzando. Escotado también dedica tiempo al comunismo conceptual y a muchos intelectuales marxistas y sus distintas teorías, y también dedica bastantes páginas a Freud. Por cierto, os dejo aquí un short sobre Freud. Es muy importante Freud, y sin Freud no se entiende la escuela en Frankfurt y los neomarxistas. No se entiende. Entonces, Escotado le dedica bastantes páginas a las teorías freudianas y os dejo un short con algunas de sus teorías. Bueno, como os decía, en el capítulo 17, llamado Una zambullida en lo inconsciente, analiza algunas de las más famosas tesis freudianas. Luego vamos al panorama de posguerra. Como dice otro filósofo, la incipiente apoteosis del consumo introduce un reino de prosaísmo epicúreo, rebosante aún de mojigatería, que la conciencia roja acabará definiendo como forma de alienación. La figura de Stalin desune cada vez más a los revolucionarios. El prestigio del totalitarismo cayó tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje en 1945. Ya estamos terminando la Segunda Guerra Mundial. Comienza a desarrollarse el estado de bienestar en Europa y comienza la Guerra Fría, pero también se inicia lo que Escotado define como aquella rebeldía que no se liga a ninguna de las causas antiguas.
Los jóvenes parecen ser ahora rebeldes sin causa, como James Dean en la película Rebeldes sin causa, un chaval sin apuros económicos que su malestar individual le lleva a hacer locuras como apostar por quién saltará el último desde coches que se acercan a acantilados. Esta figura de rebelde sin causa es importante para Escotado porque resume mucho esa rebeldía que nos vamos a encontrar tras la Segunda Guerra Mundial, que comienza una etapa de mucho crecimiento económico y bienestar, pero aún así hay gente que está en contra del sistema a pesar de vivir bien en el sistema. Cuando digo bien materialmente, o por lo menos mejor que sus padres y sus abuelos. Esta generación del bienestar material, mi generación, no satisface a comunistas ni capitalistas. El marxismo de posguerra convence a sectores amplios de la juventud de que seguramente el socialismo real de la URSS haya sido un horror, pero no por seguir las directrices de Marx, sino por ignorarlas. Esta es otra tesis de Escotado. Escotado nos dice que el error fue seguir las tesis de Marx, aunque el marxismo crítico, vamos a llamarlo así, crítico con la URSS, dirá que la URSS se desvió de las tesis marxistas. Es cuando surge entonces esa corriente de pensamiento que pretende integrar las estructuras, cito textualmente, conceptuales del materialismo histórico, o dejo otro short sobre materialismo histórico, y el psicoanálisis, como precisa Horkheimer, miembro fundamental del Instituto de Investigaciones Sociales. Ya sabéis, la Escuela de Frankfurt y los neomarxistas. A Horkheimer se le suman figuras como Marcuse, Adorno y Fromm y Walter Benjamin. Os tenéis aquí también El miedo a la libertad, que es un libro bastante interesante, y os dejo el resumen del miedo a la libertad. Y ya de camino os animo a suscribiros a este humilde canal, ¿vale? Os dejo también aquí el enlace para que os suscribáis. Escotado también le dedica un buen número de páginas a estos intelectuales. Es interesante y tienen obras bastante. Yo de Marcuse he leído El hombre unidimensional, que por cierto estoy deseando de releer para resumir, y un grupo de intelectuales bastante interesante. Bueno, y Escotado le dedica bastante espacio en este tercer volumen. Horkheimer entiende que Occidente ha caído en una técnica obnubilada por el rendimiento, cuyo desprecio de la ética podría rectificarse estudiando los factores psíquicos más profundos en cuya virtud la economía determina al hombre. De Fromm, recordar el miedo a la libertad. Adorno considera, por ejemplo, que el progreso de los ilustrados es cada vez más ilusorio, convertido en una racionalización que busca no solo dominar el mundo, sino domesticar y explotar a las personas cuya racionalidad social desembocará en totalitarismo. O sea, tenéis que entender que toda esta gente vive el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los judíos. Entonces, evidentemente, esa idea de progreso lineal, de que la racionalidad siempre trae cosas buenas, se pone en duda. Oye, después de Auschwitz no se puede hacer poesía, o es difícil hacer poesía. Va creciendo un joven tan consumista como desmotivado que en Estados Unidos tropieza con lo robusto del espíritu empresarial y un bienestar no fundado en estados sociales como en Europa. También se ha vivido el macartismo y la caza de brujas, años 50 de Estados Unidos. Vivimos los 60, la época del Black Power, Malcolm X, las Panteras Negras, etc. Y como no, el Flower Power, los hippies, que Escotado conocía bien porque, según tengo entendido, fue uno de ellos. De hecho, ya sabéis que fundó la discoteca Amnesia, que luego vendió, que su idea era que se llamara El Taller del Olvido, pero luego le puso Amnesia, y vivió la época hippie. Estoy deseando de releer, porque ya lo leí en su tiempo cuando era un adolescente, Historia General de las Drogas, y traeros un vídeo. Si queréis que haga un resumen de Historia General de las Drogas, que son yo que sé 1000 y pico páginas, me lo ponéis en el cuadro de búsqueda. Bueno, algunos redescubren en mayo del 68 la guerra civil y animan a un terrorismo olvidado desde las hazañas anarquistas. Las hazañas anarquistas también él lo describe en su volumen 2. Y según dice Escotado, tras el fracaso en mayo del 68 hubo una especie bueno, pues ahí está la facción del Ejército Rojo y las brigadas rojas italianas, que por cierto hay un documental en Filmin bastante bueno sobre el secuestro de Aldo Moro, que os recomiendo que veáis. Entonces Escotado considera que fue esa frustración tras mayo del 78 lo que llevó a muchos a optar por el terrorismo. Bueno, en este caso Escotado nos refiere a volumen 2 de estas hazañas anarquistas, así que supongo que se refería al siglo XIX. En estos años, en los años 60 del siglo XX, también surge un icono del siglo XX, Che Guevara, figura analizada también por el autor de forma crítica. Che Guevara es uno de los iconos más famosos del siglo XX. Bueno, quinta parte de cómo el inconformismo prosperó.
Es momento de llegar a otro famoso intelectual, Sartre, que os dejo el resumen de La náusea, que es una novela que a mí me gusta mucho. Sartre es un intelectual que a mí me interesa el existencialismo, que también os dejo un short sobre lo que es el existencialismo. Bueno, en 1943, fascinado por Heidegger, compone El ser y la nada, un tratado de ontología menos donde plantea el primado de la existencia sobre la esencia, o sea, que primero es la existencia y luego la esencia. Sartre terminó siendo un referente para la izquierda. Si queréis ver, pues bueno, os dejo el resumen de La náusea, que fue una novela bastante interesante publicada en 1938. Sartre era una especie de rockstar en esa época, ¿vale? El ser y la nada entiende la libertad como condena. Estamos condenados a ser libres y la angustia se canaliza, comprometiéndose con proyectos. Sartre es algo parecido, como os decía, a una estrella del rock para la filosofía de la época, llena auditorios para sus charlas y es tremendamente citado y admirado. Escotado también nos habla de Albert Camus, que tenéis un libro donde hablo del mito de Sísifo, La peste y El extranjero, que es una de mis novelas favoritas, os lo dejo por aquí. Camus, o Camus, se distanció de Sartre y denunció la segunda ola de terror lanzada por Stalin. Por ejemplo, Sartre, que no niega las purgas, considera que todo anticomunista es un perro y entiende la crítica no surgida desde un comunista, o sea, entiende que al comunismo solo puede criticar un comunista y que un anticomunista es un perro. Eso dice Escotado, que considera Sartre. Continuamos. Escotado ahora se centra en las conocidas como democracias populares, aquellos regímenes comunistas dentro de la órbita de la URSS. Especialmente nos hablará de la República Democrática Alemana. No olvidemos que para Lenin y Trotsky una Alemania comunista era indispensable para el triunfo del comunismo a nivel mundial. De hecho, la colaboración entre Alemania y la URSS fue indispensable para el rearme hermanos y para evitar que la URSS perdiese contacto con la tecnología antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de la RDA también es hablar de la Alemania occidental y Escotado nos hará una comparación entre ambas Alemanias. La occidental, con mejores datos económicos y sociales, sumergiendo a esta parte de Alemania en otro milagro económico admirado por muchos. Además, construirá un fuerte estado del bienestar que no evitará que surjan movimientos de insurgencia anticapitalista. La evolución de la URSS también se centra en el análisis de nuestro autor, de Escotado. En los años 60 crecerá el sector manufacturero y el gasto policial militar seguirá siendo una partida abrumadora. También se destinarán buena parte de recursos a la conquista del espacio. La URSS era una potencia económica y militar, pero una potencia con pies de barro, nos dirá Escotado. La llegada de Khrushchev supuso también una denuncia del estalinismo. Pero la URSS es un gigante, como decía, con pies de barro. Potencia militar aún está lejos de superar al capitalismo norteamericano. Las fábricas soviéticas abastecen también de armas a la India, China, Cuba, Angola, Vietnam del Norte y otros países que no pueden pagar. Además, la vigencia de precios no unidos a oferta y demanda, recordad los del mercado como sistema de información, hace a las empresas estatales no rentables. Sus gerentes infravaloran la producción de cada empresa para luego superarla y recibir primas, o sobrevaloran el producto para abrirse camino en la nomenclatura, aprovechando oscuridades contables y el triunfalismo de la propaganda para ocultar sus corruptelas. La URSS estará llena de dirigentes mediocres y bastante ancianos, la llamada gerontocracia. Desde mediados de los años 60 hasta mediados de los 80, la URSS se mantiene gracias a sus reservas de petróleo y gas. La crisis del petróleo de los 70 benefició mucho al país, aunque no se entiende que con esa cantidad de ingresos obtenidos el país se contrajera económicamente, diferenciándose aún más de Estados Unidos. Podría deberse esta contracción a la cantidad ingente de recursos que se llevaba la industria militar, sobre el 12% del PIB. Aún así, la URSS era la segunda economía mundial a finales de los 60, pero pasó a no figurar entre las 13 primeras a finales de los 80. Volvemos al resto de Europa, nos enfrentamos al marxismo postmoderno y surgen nombres como Michel Foucault. El docente postmoderno se impone la medalla de subversivo y transgresor con solo sumarse al nihilismo teórico, en aulas donde las vocaciones al estudio merman al ritmo en que él mismo prolifera. Otro autor que surge es Debord, que publica La Sociedad del Espectáculo, que por cierto me lo he comprado, promete, está bastante interesante y será seguramente el próximo vídeo dedicado al ensayo que os traeré, ¿vale? La Sociedad del Espectáculo de Debord. Termina siendo un referente para el mayo del 68 francés, lo dirá Escotado. El vandalismo de pandilla, el pillaje y la destrucción de la propiedad son vistos como un jubiloso rechazo a la mercancía y al consumo impuesto. El proletario es aquel que ha perdido todo poder sobre el uso de su vida.
Debord afirmará que el gran problema del capital es cómo hacer trabajar a los pobres. Podrá explotar al ser humano, coagular su iniciativa y vencer a enemigos públicos burocratizados, pero siempre empleará a descontentos. Luego nos habla explotado de mayo del 68, una movilización prácticamente revolucionaria que acabó con la victoria de Gaulle en las elecciones posteriores. El resentimiento tras el fracaso de mayo del 68, que esto lo contaba antes, o simplemente resentimiento a secas. Os dejo, por cierto, el resumen que le dediqué a la genealogía de la moral de Nietzsche, que habla mucho de resentimiento. Bueno, hará que los años 70 sean conocidos como los años del plomo, con grupos terroristas como la Brigada Roja en Italia, os recomiendo el documental, que está bastante interesante, que he hablado antes, y la facción del Ejército Rojo en Alemania Occidental. Por cierto, que aparte de la serie también tenéis una película interesante sobre que se titula RAF, Facción del Ejército Rojo, y está bien, no está mala película. Y bueno, prefiero dejarlo aquí. Me he dejado mucho, pero creo que podéis tener una visión global de este tercer tomo. Perdón. Los enemigos, que no tengo lo que cubría el libro, la portada es fantástica. Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, volumen 3. He intentado, me vais a perdonar, sintetizar en la Unión Soviética, toda la parte de mayo del 68, dedica mucho tiempo al análisis, sobre todo de los neomarxistas, de su historia filosófica y, bueno, pues de lo que supuso también la Unión Soviética. Da un repaso y es muchísima información. También nos habla de África, ¿no? Del colonialismo, no se mete tan ahí en todo lo que supuso colonialismo, pero bueno, sí se centra en lo que he ido enmarcando en este vídeo. Bueno, por favor, suscribíos al canal, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y me ponéis en el cuadro de búsqueda, en el cuadro, en comentarios. He dicho antes el cuadro de búsqueda, me lo ponéis en comentarios, me vaya a perdonar, que el calor me tiene loco. Me ponéis en comentarios si os apetece que haga un resumen de este autor, de Antonio Escotado, un filósofo bastante interesante, sobre todo, yo lo conocí por su historia general de las drogas, pero si queréis que haga más resúmenes de algunos de sus libros, me los ponéis en comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.